Bernardo Klicksberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Klicksberg fue nominado al premio Emmy Internacional. Papa Francisco recorrió América Latina. Doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina. Una histórica gira. El Papa fue a primero Ecuador, después Bolivia y después el Paraguay. Recibimos con los brazos y el corazón abierto al Papa de los pobres. Allá, allá, hermano Papa Francisco. Muchas gracias. El Papa eligió, acorde a todo su mensaje, la América Latina profunda. La América Latina que no es la de los barrios lujosos, de las urbanizaciones con rascacielos, la de los carros Mercedes-Benz o Porsche en las calles. El Papa fue a sociedades modestas que están luchando duramente para enfrentar la pobreza, que antes era extendida y que ahora se está reduciendo, pero que sigue siendo importante. Y el Papa no esperó que ellos fueran a él, sino que el Papa fue a ellos, a los lugares en donde ellos están. Y fue particularmente a encontrarse con los indígenas de América Latina, que son la mayoría en Bolivia, una buena parte de la población del Ecuador, y con los campesinos pobres en el Paraguay. Reunió multitudes, millones y millones de personas fueron a escuchar al Papa y a ver al Papa. La gente espera ansiosamente tener en quién creer. Y el Papa representa a una de las religiones más importantes del planeta, pero la representa además de un modo tal que ha despertado la esperanza de los fieles de todas las religiones del planeta. Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Pero les pido, por favor, que recen por mí. ¿Me lo prometen? El Papa fue consecuente con la esperanza que los pobres del mundo depositan actualmente en él. En los tres lugares el Papa habló de las 3 T. Se las llamará históricamente las 3 T del Papa Francisco. Otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3 T. ¿Qué son las 3 T para Francisco? Las 3 T para Francisco son techo, trabajo y tierra. Techo, trabajo y tierra. Les dijo, ustedes todos merecen techo, trabajo y tierra. Son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos.
que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Y muchísimos de ustedes no lo tienen. Y en América Latina muchísimos no lo tienen. Y sin techo, trabajo y tierra no hay vida digna. Y es una violación de los derechos humanos y es una inequidad enorme que en un planeta con tantas posibilidades ustedes no tengan la posibilidad de ejercer el derecho a las 3T. En América Latina ha habido cambios en los últimos 10 años, en algunos de los países, no en todos. En otros la historia ha quedado congelada, como en Guatemala o en Honduras, donde los cambios no se han registrado, pero sí ha habido cambios en otros países de la región. Pero a pesar de esos cambios positivos para la gente, el déficit en materia de las 3T es fenomenal. Actualmente, 58 millones de familias en América Latina no tienen una vivienda adecuada. 58 millones de familias significan aproximadamente 270 millones de personas que viven en viviendas totalmente inadecuadas. De esos 58 millones, 38 millones viven en viviendas en las que no tienen título de propiedad, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a drenajes, los pisos son totalmente inadecuados y no tienen espacio, viven hacinados. Viven en lo que se llama las viviendas precarias. Viven en villas miserias en la Argentina, en favelas en el Brasil, en los pueblos jóvenes en el Perú, en las distintas formas de precariedad que hay en América Latina. 38 millones de familias viven en esa situación, o sea, 190 millones de personas aproximadamente. Sin saber si van a poder seguir viviendo allí al día siguiente porque no tienen ningún título de propiedad. Todo esto está a la vista de cualquier habitante de las grandes urbes, está a la vista de las clases medias y de las clases altas, está en los alrededores de todas las capitales importantes de América Latina, en los alrededores no de casualidad, sino la marginalidad urbana ha sido desplazada cada vez más a los lugares en los que nadie quiere vivir. Allí sin techo. El Papa dijo sin trabajo. El 68% de los latinoamericanos actualmente, pese a los progresos importantes en algunos países, no tienen un trabajo decente. Eso significa trabajo decente, es la terminología acuñada por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, y significa un trabajo estable,
en el que saben que tienen posibilidad de desarrollarse, en el que ganan un salario digno, es lo mínimo que un ser humano tiene derecho a tener. Todas las formas de trabajo informal ganan muchísimo menos que las formas de trabajo formal y además no tienen acceso a nada. No tienen seguro de salud, no tienen jubilación, no tienen protección social de ninguna índole. Entonces, cuando el Papa dice trabajo, en América Latina esa palabra resuena muy fuerte. Porque hay mucho trabajo negro y hay mucho trabajo informal. Digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos, no lo aguantan los pueblos. Y en tercer término, el Papa dice no tienen tierra. Y grandes contingentes de la población siguen viviendo en áreas rurales. Hay un creciente éxodo a la ciudad, pero hay un porcentaje muy importante viviendo en áreas rurales. El éxodo a la ciudad está determinado por esto, fundamentalmente por la falta de acceso a tierra. No es que a América Latina le falte tierra. Es la región con más tierra cultivable de todo el planeta en proporción a su población. Pero a los pobres campesinos de América Latina les falta tierra. Hay una forma de producción que se configuró históricamente, el latifundio, que significa unas pocas familias propietarias de la tierra que domina en América Latina. Hay empresas intermedias que se desarrollaban en los últimos años en las agriculturas más dinámicas de América Latina. Hay pequeños sectores de cooperativas. Y hay una inmensa cantidad de campesinos minifundistas que solo tienen unas pocas hectáreas en donde es imposible producir productivamente a esa escala de producción y que además no tienen medios de producción. En algunos países de América Latina el medio de producción sigue siendo la tracción humana. O sea, no hay tractores y campesinos pobres personalmente desarrollan todo el trabajo físico de sol a sol con niveles de productividad bajísimos por la falta de tierra y por la falta de tecnología básica. Tienen que endeudarse para comprar semillas y para comprar fertilizantes y abonos y lo más mínimo. América Latina es muy desigual, como hemos comentado una y otra vez, desigual en la distribución de los ingresos, desigual en el acceso a educación de buena calidad, en el acceso a salud de buena calidad, en el acceso a la informática, a las nuevas tecnologías informáticas. Pero la más aguda de las desigualdades de América Latina está en la tierra, en la distribución de la tierra en América Latina. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos de América Latina, es pésimo, 0.51. Era mucho peor 10 años atrás.
políticas de reforma social, particularmente en el sur de América Latina, mejoraron el coeficiente Gini. Pero sigue siendo el peor de todos los existentes en todos los continentes, 0.51. El de Europa Central es, para darles alguna idea comparativa, Europa Oriental y Central es 0.34, 0.51 versus 0.34. Y el de los países nórdicos, los más igualitarios del planeta, es la mitad, menos de la mitad, el de América Latina, 0.25. ¿Saben ustedes cuál es el coeficiente Gini de distribución de la propiedad de la tierra? Cuando el Gini se acerca a 0, es que la distribución es perfecta, es equitativa. Cuando el Gini sube y llega a 1, quiere decir que una sola persona tiene todo. Y todos los demás no tienen nada. ¿Y saben cuál es el Gini de propiedad de la tierra en América Latina? 0.84. O sea, unas pocas familias tienen la propiedad de la tierra, de la inmensa mayoría de la tierra, en Honduras, en Guatemala o en el Paraguay, para mencionar algunos de los ejemplos. Los latifundistas hacen su acaparación y dejan excluidos a los minifundistas. Buena parte de la pobreza rural en América Latina son campesinos que producen, pero que lo que producen no les permite subsistir y tienen hambre, y hambre seria, y sus chicos están mal alimentados. ¿En qué economía cree el Papa? Está desarrollado con profundidad en su encíclica, en Laudato Si. Laudato Si significa cuidar, el subtítulo de la encíclica es que cuidemos la casa común. La gran encíclica de Francisco dedicada al medio ambiente, pero de una perspectiva que no es la perspectiva tradicional. La perspectiva esta, donde Francisco dice una y otra vez, no me confundan, yo no soy un papa verde. Lo verde es social. Lo verde hay que fusionarlo con lo social. Las dos cosas tienen que funcionar. Es el Papa que dice en Laudato Si, dice, en las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, como las 3T, el principio del bien común se convierte inmediatamente en una lógica ineludible, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. El Papa dice, esto forma parte de un mundo donde hay muchos que no tienen las 3T y los llaman los descartables, los perdedores, los descartables. Él dice, la única lógica que nos puede salvar de esta situación es la lógica del bien común. Esta opción, dice el Papa, implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes. El bienestar común, rescatar la noción del bienestar común. El Papa está diciendo opción preferencial por los pobres. Es un mensaje a todo el planeta. ¿Cómo no escuchar? Él lo llama en la encíclica el gemido de los pobres y el gemido del suelo. El gemido de los pobres ante la explotación despiadada, la falta de techo, la falta de trabajo, la falta de tierra,
y el gemido del suelo frente a la irresponsabilidad ecológica absoluta y la contaminación en gran escala desplegada por grandes intereses económicos. Además, en la encíclica Laudato Si, las dos cosas están totalmente vinculadas. La explotación despiadada de la ecología significa pobreza para los pobres. Porque si se atacan las fuentes de pesca de los pescadores, y se están envenenando los mares y los lagos y los ríos, se está creando pobreza y se los está dejando sin fuente de trabajo. Si la desertificación que crea el calentamiento global erosiona los suelos de buena parte del planeta actualmente, y particularmente los suelos en donde hay poblaciones pobres, que no tienen además medios técnicos para combatir la desertificación, se está generando pobreza en gran escala. Se está creando más pobreza. Entonces, cuando el Papa dice lo ecológico es social y lo social es ecológico, el Papa está diciendo las cosas como son. Pero además el Papa señala con el dedo. Y el Papa Francisco se dirige a los dirigentes económicos, financieros y políticos. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Les dice, no podemos seguir con una economía que mata. Tenemos que cambiar de economía. No, es inmoral la economía que mata, dice el Papa Francisco. Y mata todos los días, porque si no hay techo, ¿qué pasa? Cuando dice los que no tienen trabajo, no se trata de un detalle más de la vida. Si no hay trabajo, no hay cómo formar una familia. La familia es la base de una existencia digna, cómo mantener una familia, cómo llevarla adelante. Los que no tienen tierra y nacieron en la tierra, y esa tierra fue de sus antecesores, fue de las tribus indígenas, fue de civilizaciones en muchos casos notables, y les arrebataron la tierra los conquistadores a fuerza de matanzas y de espada. Y el Papa se ha disculpado ante los indígenas de América Latina en su gira sudamericana por las atrocidades que cometieron los conquistadores con complicidad de sectores de la Iglesia. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia,
sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. El Papa dice en sus mensajes, en la encíclica, en la exhortación apostólica y en su mensaje cotidiano en la Plaza San Pedro ante centenares de miles permanentemente, las 3T. Restituyamos el derecho a las 3T. Pero no es un tema de los oprimidos, de los sometidos, de los esclavizados. Es un tema de todo el género humano, de todos los ciudadanos libres, de América Latina, del planeta. Ayudemos al Papa Francisco a que se restituya el derecho a las 3T, cuya violación él denuncia permanentemente con tanta fuerza. En realidad lo que el Papa nos está diciendo es, repitiendo el mensaje bíblico, ayudemos, porque dice la Biblia, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. Ayude a restituir las 3T, está ayudando a crear una sociedad de calidad humana y ética, para él y para sus hijos. El que ayuda al otro se ayuda a sí mismo.